Muy buenas tardes a todas y a todas. Don Luis Diego Ramírez, doña Rocibel Jara, es un honor compartir esta mesa con ustedes esta tarde. A la Comisión de la Contencioso Administrativo y del Colegio de Abogados, mi agradecimiento por el honor de invitarme esta tarde a disertar sobre un tema realmente apasionante. Vivimos en una era de la digitalización, de la telemática y de la información. Cada ámbito de la vida humana se encuentra permeada por los avances que la ciencia tan aceleradamente ha introducido. El espacio jurídico no es inmune a ello y por eso, desde la perspectiva puramente jurídica, ya nada es lo que fue. Los signos de cambio son perceptibles en cada poder del Estado y en la nueva relación jurídica que tiene el ciudadano con la administración pública. Mientras tanto, nuestro sistema de responsabilidad, sustentado en un principio constitucional de igualdad ante las cargas públicas, se sigue regulando en pocos artículos de la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa, fundamentada en una arquitectura que se basa en reglas o cláusulas generales. Efectivamente, es una hermosa ley. La mayoría de los que estamos acá hemos tenido la oportunidad de aplicarla reiteradamente. Y creo que la sociedad costarricense efectivamente tiene que agradecer la promulgación de dicha ley, que en un momento determinado significó un importantísimo avance hacia la responsabilidad objetiva y directa de la administración. Y es muy importante porque esta ley pretendía comprender todo el espectro de la actividad administrativa, conducta lícita o ilícita, funcionamiento anormal y anormal, normal y anormal de los servicios públicos. Nuestra sociedad, Costa Rica, ese país pequeñito, no ha sido inmune a los acelerados cambios que la ciencia, la tecnología y la informática han generado en el mundo. El aparato estatal ha crecido y ha cambiado. Y por esa razón, aún y cuando comparto o admiro a la tesis que sostiene que en un sistema de responsabilidad es imprescindible contar con cláusulas generales que permitan resolver los supuestos que la praxis suscita y que no encajan además en normas específicas, tal y como lo hace nuestra ley general, y que ha permitido efectivamente poder resolver algunos de los casos extraños que día a día se nos presentan. Sin embargo, la excesiva generalidad de las cláusulas de responsabilidad han llevado a que la resolución de casos complejos que se presentan tengan como protagonista al juez, que al contar con una regulación tan general le da contenido y el alcance que considera. Dicha situación efectivamente podría afectar la seguridad jurídica y el principio de igualdad si no se cuenta con un cuerpo de jurisprudencia robusto, reiterado, que permita que se aplique con seguridad y previsibilidad los distintos pronunciamientos que se emiten. Sin embargo, aunque este panorama sería el ideal, no podemos afirmar que no se pueda presentar, y de hecho se presenta, oscilaciones jurisprudenciales en la interpretación de normas jurídicas, que llevan evidentemente a una situación de incertidumbre, cuando en aplicación del principio democrático debería ser el legislador quien lo determine. Además de la excesiva generalidad de las cláusulas de responsabilidad, la excesiva uniformidad que establecen los mismos criterios y que hace que nazca la responsabilidad en todos y cada uno de los variadísimos ámbitos de la actuación administrativa, nos conduce a plantearnos dos cuestionamientos.
Uno de ellos es si los supuestos de responsabilidad requieren un tratamiento individualizado, tal y como lo mencionaban los expositores anteriores en el caso concreto de la responsabilidad del Estado juez. Y si además, este es el segundo parámetro, resulta necesario precisar algunos de los conceptos jurídicos indeterminados que se encuentran insertos en cada una de las normas que regulan la responsabilidad. No quiero con ello dejar de lado o pecar de desconocer que en el campo de la ciencia jurídica existe una importante corriente que postula abiertamente por una regulación de principios y de jurisprudencia, a efectos de hacerlos o de hacerla más casuística. Entre ellos, me llama mucho la atención el tratamiento que le da el autor alemán J.W. Hedman, cuyo nombre les quedo debiendo porque para mí es impronunciable. En su obra Die Generations, perdónenme, no sé pronunciar alemán. Bien, ante este panorama, considero entonces que una pequeña modificación de la normativa vigente y una mayor precisión de los conceptos jurídicos indeterminados podrían mejorar y hacer más adaptable a los cambios nuestro sistema de responsabilidad objetiva. Y esto quiero ser muy vehemente en indicarlo, al menos por el momento. En este caso, en este apartado de la exposición, quiero hacer referencia de forma específica a dos normas, sobre todo por los aspectos que voy a tratar a continuación. Normas que se encuentran insertas en la Ley General de la Responsabilidad, sobre el tema de la responsabilidad. Bien, empezaremos diciendo que el artículo 190 del título séptimo, capítulo primero de la Ley General de la Administración Pública, que alude a la responsabilidad y que surge con motivo del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, actividad que se encuentra sujeta a los principios que establece el artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, tales como continuidad, eficiencia y adaptabilidad, no establece o no define cuándo se está en presencia de un funcionamiento normal de la administración. Y aquí surge un interrogante muy relevante respecto de si sería necesario el establecimiento de una norma que establezca cuáles son los casos concretos de diligencia debida de la administración. Es decir, a qué se debe someter o qué debe cumplir la administración para determinar que se está en presencia de un funcionamiento normal. Esta situación, claro está, permitiría entonces identificar con menor problema cuando se está en presencia de un funcionamiento anormal. Y con ello no quiero decir que se tiene que establecer un catálogo exhaustivo y pormenorizado, pero sí, como indico, establecer al menos una cláusula de diligencia debida que fije concretos estándares, que establezca o que recoja en principio los principios que establece la Ley General de la Administración Pública para evidenciar cuando la administración cumple de forma eficiente, pronta, los parámetros que se establecen en esa normativa. Bien, ante tal omisión se ha dejado en manos del juez la determinación de cómo tiene que actuar la administración pública. Y ante tal omisión, el juez, como indicaba anteriormente, acude a la aplicación de principios, que como fuente de derecho integra el ordenamiento administrativo. En el caso específico de la organización de la administración pública, la eficiencia, la eficacia, la simplicidad y la celeridad, todos permeados por el principio de legalidad. Además, debemos precisar otros aspectos importantes en el enumerado 190 de la Ley General de la Administración Pública. En dicha norma no se optó, y quiero ser muy clara,
por una responsabilidad objetiva global. En este sentido, de que todo funcionamiento de los servicios públicos va a generar responsabilidad, sino que se precisó que sería el daño generado por ese funcionamiento normal o anormal el que daría lugar al surgimiento de la responsabilidad. Y aquí quiero detenerme porque funcionamiento normal o anormal son conceptos jurídicos indeterminados que, aunque ustedes no lo crean, provocan muchos dolores de cabeza al operador del derecho cuando ante el caso concreto tiene que determinar si efectivamente la administración ha actuado normalmente. Esa norma, el artículo 190 de la Ley General de la Administración Pública, además comprende límites y establece que para que exista una actuación, para que exista el daño, debe existir una actuación administrativa derivada del funcionamiento de los servicios públicos. Además, indica que el daño tiene que ser imputable objetivamente a esa actuación y que no se presente una causa de responsabilidad, como lo son la fuerza mayor, la culpa de la víctima o el hecho de un tercero. Nuevamente nos encontramos ante conceptos jurídicos indeterminados que resultan a veces difíciles de aclarar si no es que se acude a la diferente doctrina. Pero el riesgo en que incurrimos al usar doctrina para llenar esos vacíos o esos conceptos jurídicos indeterminados es que podemos aplicar, y nos ha pasado, doctrina que no se ajusta a la realidad de nuestra ley. Y es que si se tecnifica el lenguaje, si se precisan los conceptos, no resulta necesario acudir a conceptos jurídicos indeterminados. Además, esta norma, quiero enfatizar, enuncia un concepto de reparación integral al decir todos los daños serán indemnizados. No establece un límite cuantitativo, de ahí que se puede indemnizar tanto el daño material como moral, ni un límite cualitativo ni un límite cuantitativo. Por tal razón, se indemniza de forma justa al daño que sufrió la víctima. Sin embargo, es importante señalar que en la práctica se indemniza el daño de acuerdo a la acreditación del nexo causal y a los medios probatorios que la parte ha hecho llegar al proceso. Bien, esta norma tiene un aspecto muy importante que no puedo dejar de lado y es el hecho de que como cláusula general cobija todos aquellos casos que no están cubiertos por el supuesto del artículo 191, responsabilidad por conducta lícita, o del artículo 194 por conducta ilícita. Pero, de forma expresa, precisa que los supuestos por acto ilícito o funcionamiento anormal se regulará conforme al artículo 194. Otro artículo relevante en la Ley General de la Administración Pública, sobre el cual quiero hacer un comentario, es el que se refiere a la responsabilidad por conducta lícita, funcionamiento normal. El artículo 194, de forma expresa, establece: la administración será responsable por sus actos lícitos y por su funcionamiento normal, cuando los mismos causen daños a los derechos del administrado en forma especial, por la pequeña proporción de afectados o por la intensidad de la lesión. El problema que en la práctica se ha derivado de este artículo es la determinación que se le ha dado a la letra O en este articulado. La palabra O es disyuntiva, implica una relación de exclusión entre dos cosas. Sin embargo, cuando uno lee los textos de doctrina y las diferentes sentencias que nosotros los jueces contenciosos dictamos, establecemos que para que proceda la responsabilidad por conducta lícita en forma especial, se requiere no solo que se configure la pequeña proporción de afectados y la intensidad de la lesión.
palabra y, que a diferencia de la o, es conjuntiva, no disyuntiva. Y por esa razón se ha sostenido, por esa interpretación, que operan ambos criterios, el cualitativo y el cuantitativo. Tal vez ese aspecto gramatical uno podría hacerlo pasar inadvertido. Sin embargo, en la práctica, el uso inadecuado de la letra específica que contiene el articulado ha llevado a importantes confusiones. Ante esa situación, procedí a consultar las actas de la Asamblea Legislativa y en este caso específico el doctor Eduardo Ortiz indicó: pero se establece aquí claramente en qué condiciones se va a admitir esa indemnización. Únicamente cuando los afectados por el funcionamiento normal o el acto ilícito sean muy pocos o que la lesión se haya inferido excepcionalmente y sea grave. Ante tal imprecisión, considero que la llamada a zanjear de forma definitiva este aspecto es la jurisprudencia, o en su defecto, si efectivamente el legislador no quiso establecer la palabra o, sino la palabra y, para que se tuvieran que configurar estos dos requisitos, pues correspondería al legislativo la tarea de modificar esa ley. Bien, ya voy a empezar el tema específico de mi exposición. ¿Qué tipos de responsabilidad se deben regular de forma independiente a la luz del nuevo régimen de responsabilidad? Partiendo de que la responsabilidad del Estado puede generarse por el ejercicio de cualquiera de sus funciones, administrativa, legislativa o judicial, lo cual constituye evidentemente una garantía para el justiciable y un límite para el ejercicio del poder. De forma tal vez un poco loca o abusiva, me permito proponer la posibilidad de que en nuestra Ley General de la Administración Pública se establezca una regulación específica, tanto en cuanto a la responsabilidad del Estado juez, como la responsabilidad del Estado legislador. La responsabilidad del Estado juez es un tema de punta y efectivamente, tal y como decía doña Gretel, ha sido producto, su construcción ha sido producto de fallos emitidos tanto por los tribunales contenciosos como algunos de la Sala Primera y de la Sala Constitucional. Efectivamente, administrar justicia y hacer ejecutar lo juzgado es el núcleo esencial y exclusivo del Poder Judicial. Es el que detenta el mandato constitucional de poder hacer efectiva esa competencia. Al Poder Judicial le atañe juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, función que es ejercido por jueces y magistrados. Evidentemente, los daños producidos por sus actuaciones jurisdiccionales no están exentas de control y por lo tanto la responsabilidad en que incurran debe ser indemnizada. Resulta importante clarificar que frente a ese núcleo esencial del Poder Judicial confluyen una mirada de órganos y actividades que resulta a veces difícil encasillar. Cuando, en el caso particular, yo tuve un asunto de responsabilidad por actuación del Ministerio Público, aunque había leído alguna doctrina, créanme que me quebré la cabeza. De igual forma, cuando se demandó responsabilidad del organismo de investigación judicial o de la defensa pública. Finalmente, aunque había mucha contienda en cuanto a los jueces que en ese momento integrábamos la sección, por mayoría, no por unanimidad, se decantó por concluir que se trataba de función administrativa, las actuaciones realizadas por estos auxiliares de la Administración de Justicia.
Y cuando hablo del Poder Judicial, de la Defensa y del Ministerio Público, no quiero dejar de lado a otros órganos que conforman el Poder Judicial. Órganos administrativos que también podrían generar responsabilidad, pero no en el ámbito de la responsabilidad del Estado juez. Este tipo de responsabilidad que es tan importante, que prevé la Constitución, ha dejado su desarrollo a la ley. Sin embargo, no ha sido regulada ni por la Ley General de la Administración Pública, ni por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por esa razón, como indicaba al inicio, se considera que su tratamiento debería de incorporarse de forma expresa en la Ley General de la Administración Pública, ya que hasta ahora, también como lo señalé, su construcción se ha dado a partir de sentencias. La única regulación que establece la ley de forma expresa se encuentra inserto en el Código Penal, en el artículo 271, Código Procesal Penal, que establece la responsabilidad del juez por la adopción de medidas cautelares. En el inciso primero, se refiere a aquellos casos en donde el funcionario, el juez, actuó arbitrariamente o con culpa en los términos del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública. Y el otro supuesto prevé el caso de la prisión preventiva, en donde el imputado, una vez que la ha sufrido, finalmente es absuelto con plena demostración de inocencia. Pero ¿qué pasa? Cuando el proceso penal culmina con una sentencia absolutoria de inocencia. ¿O qué pasa cuando descansa en una duda razonable y se aplica el principio indubio pro reo? Porque en este caso particular del indubio pro reo no se logró destruir el estado de inocencia que acompaña al imputado durante el proceso, y porque la prueba traída al proceso tampoco sirvió para desvirtuar esa situación. A veces existen conclusiones fácticas que nos podrían llegar a incurrir en un error. Finalmente, los fallos dictados por los tribunales han establecido que efectivamente, aunque opere un sobreseimiento, el fallo de forma expresa, si no dice que se absuelve con absoluta presunción de inocencia, entonces en ese caso, ante la omisión, no se podría decir que existe responsabilidad. El otro supuesto previsto era el que regulaba el artículo 491 del Código Procesal Penal, hoy artículo 408 del Código Procesal Penal, que establece la responsabilidad por error judicial cuando se interpone un recurso de revisión. En este caso, recuerdo vagamente el caso de don José León Sánchez, que vía recurso de revisión de su sentencia penal, se determinó efectivamente que en el fallo los jueces habían incurrido en un error judicial. Este caso fue indemnizado bajo ese supuesto que acabo de indicar. El otro supuesto de responsabilidad del Estado juez es el error judicial. Error judicial que no depende de un criterio de imputación subjetiva, como el dolo o la culpa, y que tiene que ser palmario, graso, evidente, contrario a derecho, por violación directa, indebida o errónea aplicación de la norma o por defectuosa representación, o por violación indirecta de hecho o de derecho. Cuando se está en presencia de un error judicial, cuando efectivamente a través del fallo el juez determina que la persona o sus derechos han sido mancillados, han sido transgredidos, y cuando se da el nexo causal. Pero además, muchos de nuestros fallos han sostenido que ese error judicial tiene que ser declarado por una instancia de alzada. Es decir, el juez contencioso
no puede llegar a revisar las sentencias penales con ocasión de una demanda por responsabilidad, determinando él si efectivamente se incurrió en un error o no se incurrió. El Tribunal, por Seguridad Jurídica, ha establecido que se tiene que indicar o desprender del texto del órgano de alzada de forma expresa que se ha incurrido en un error judicial. Además, quiero señalar, existe un aspecto importantísimo en la responsabilidad del Estado juez, y es el principio de independencia judicial, porque muchas veces el hecho de que el juez sea parte de la doctrina o de un pronunciamiento jurisprudencial no reiterado no necesariamente implica un error judicial. Y por eso es relevante que, ante todo, se diferencie si efectivamente se está en un caso de responsabilidad del juez por error o porque se aplicó el principio de independencia judicial. Y este tema es muy relevante porque, aunque es necesario la regulación del Estado juez, no podemos llegar a un caso tan extremo de imputar a todo juez que comete un error la responsabilidad, porque entonces tendremos jueces temerosos de aplicar el derecho y temerosos de sanciones pecuniarias que se puedan establecer por parte del Estado si efectivamente ejercitara la acción de regreso contra esos juzgadores. Otro aspecto que es relevante regular en la responsabilidad del Estado juez son aquellas condenas que recibe el Estado por órganos supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con ocasión de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte tiene competencia para interpretar y conocer sobre los asuntos relacionados con la salvaguarda de derechos y libertades reconocidas en la Convención. En el ejercicio de sus competencias, este órgano supranacional, en el caso de Costa Rica, recientemente decretó la existencia de errores graves en una actuación jurisdiccional que, a criterio de la Corte, generaron un daño antijurídico. En este caso, el error judicial se le indilgó a la Sala Constitucional de la Corte al resolver una acción de inconstitucionalidad. Ante esa instancia supranacional, un grupo de ciudadanos costarricenses demandaron al Estado de Costa Rica porque la Sala Constitucional no solo anuló el decreto ejecutivo que regulaba la FIP, esta técnica de asistencia de poder fertilizar in vitro, bueno, la técnica FIP para poder tener niños por medio de inseminación. Al considerar, además, la Sala, no solo que se debía prohibir la técnica FIP, sino que además se encontraba prohibida en nuestro ordenamiento por violentar el derecho a la vida de los embriones no implantados. Esa sentencia a la que me refiero es la que se dictó en el caso Artavia Murillo y otros contra el Estado de Costa Rica del 28 de noviembre del 2012. Entre otras cosas, esa sentencia indicó que la Sala Constitucional había dado una protección absoluta al embrión, pero que el embrión no podía conceptualizarse como persona, ya que la concepción se tenía a partir de que él mismo era implantado en el útero. Por tal razón, la protección de aquel óvulo como fundamento de la restricción de derechos y el establecimiento de límites en el caso de los involucrados tenía que sancionarse. La Corte afirma que la afectación del derecho a la integridad personal, la vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva y el derecho a fundar una familia que tenían las personas a las cuales se negó la posibilidad de ser padres, suponía efectivamente una violación a sus derechos, porque dichos derechos habían sido anulados en aquellas personas
para aquellas personas en donde el tratamiento para curar su infertilidad era la FIP. Y aquí es muy relevante señalar, y yo me siento muy orgullosa de haber acompañado a mis compañeros, cuando en un caso que se sometió ante los tribunales contenciosos, con mucha valentía y con el cuidado de no transgredir la cosa juzgada constitucional, se atrevieron a dictar un fallo contrario o en apariencia contrario a lo que establecía la Sala Constitucional, que decía que la técnica no se podía aplicar, porque al aplicarse la técnica se desechaban embriones que eran seres humanos. En ese caso particular, las personas tal vez que leyeron esa sentencia no comprendieron lo difícil que fue hacer su construcción, porque para no desobedecer el mandato constitucional y como antecedente, el tribunal se atrevió a decir que sí era posible practicar el método FIP siempre y cuando se hiciera con un embrión, a efecto de no transgredir el desecho de embriones que sancionaba la Sala Constitucional. Eso no significa que no fuéramos conocedores de la imposibilidad a veces de que un solo embrión se implante. Sin embargo, tratando de dictar un fallo de avanzada, consideramos, porque yo integraba esta sección, que lo relevante era abrir la posibilidad de que parejas que tenían una disminución de su capacidad orgánica pudieran tener un hijo. Estas demandas han venido proliferando contra la Sala Constitucional y contra la Caja Costarricense del Seguro Social. Contra la Caja, por la sentencia que dictó, y contra la Caja Costarricense de Seguro Social, porque una vez emitido ese pronunciamiento, la Caja Costarricense ha sido lenta en, primero, publicar los protocolos de alta y baja densidad necesarios para poder implementar la técnica, sino que además no se ha implementado, no hay parejas que hayan recibido la posibilidad de ser inseminadas. Recientemente hay un caso muy interesante que se acaba de dictar. Se nos presentó el caso de una señora que venía reclamando responsabilidad porque se le había negado la posibilidad de ser inseminada por medio de un vientre sustituto. En este caso particular, el tribunal no integraba yo en esa oportunidad, mediante sentencia 51/2018, de las 11 horas del 5 de junio del 2018, resolvió que la figura de la gestación sustituta tenía que estar regulada en una ley formal. Consideró que no era legítimo celebrar un convenio de gestación subrogada, aun y cuando no se hiciera a título oneroso, y que por lo tanto el interés reclamado era parcialmente legítimo, o sea, una parte era ilegítima, precisamente en lo tocante a la gestación subrogada, y aplicó para fundamentar la resolución lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley General de la Administración Pública. Además, hubo otro aspecto relevante, y es que se tuvo por hecho no demostrado que la actora no había acudido a la Caja Costarricense de Seguro Social solicitando la aplicación de la técnica. Antes de terminar este punto, quiero hacer referencia a un asunto que queda en la palestra, y que es necesario dirimir, sobre la posible existencia de la responsabilidad del juez por conducta ilícita. Es un aspecto que ya se nos viene y que en el caso particular mío veo con muchísima preocupación. En cuanto a la responsabilidad del Estado legislador, es un tema que ha producido a nivel doctrinario álgidas discusiones. Sin embargo, con una visión o por una travesura de los realizadores de la Ley General, se introdujo en nuestra Ley General hace muchísimos años, cuando este tema aún era un tema conflictivo. Es así como el artículo 3 el inciso 3 del artículo 194 introduce en la responsabilidad del Estado
por conducta lícita, la responsabilidad por conducta lícita, la responsabilidad del Estado legislador, al establecer que el Estado será responsable por los daños causados directamente por una ley, aun y cuando sean especiales. Conducta lícita, nuevamente insisto, es un concepto jurídico indeterminado que sería conveniente y lícita precisar. Y además de la responsabilidad por ley que establece el artículo mencionado, considero que resulta necesario considerar la posibilidad de regular también la responsabilidad del Estado legislador por la suscripción de tratados internacionales o comerciales, acuerdos suscritos entre sujetos de derecho internacional que muchas veces generan grandes daños a sus destinatarios. En el caso concreto de los tratados comerciales, se afectan sectores o subcategorías. A modo de ejemplo, quiero señalar los productores que de pronto ven cómo sus productos no pueden competir con productos importados a bajos precios y que efectivamente sufren una lesión que tiene que ser indemnizada. Además, en la responsabilidad del Estado legislador, se debe regular la conducta ilícita del Poder Legislativo por falta de servicio. Esto es cuando se dicta una ley que transgrede el procedimiento legislativo o porque quebranta algún parámetro de responsabilidad y es anulada precisamente por esas razones de inconstitucionalidad. Sobre todo, ese problema se da cuando la Sala, pese que el artículo 91 y 93 de la jurisdicción constitucional establece que tiene que hacer un dimensionamiento especial, no lo hace. Y entonces no se indica que se tienen que proteger los derechos adquiridos de buena fe o las situaciones jurídicas consolidadas. Esa declaratoria de inconstitucionalidad convierte una conducta que inicialmente era lícita y en ilícita. Y aun y cuando la ley de la jurisdicción constitucional en su artículo 91 no prevé ninguna condena al Estado derivado de esa actuación, efectivamente la persona que ha sido perjudicada porque adquirió al amparo de esa ley derechos adquiridos de buena fe, derechos subjetivos, podrá acudir ante la jurisdicción contenciosa a plantear una demanda contra el Estado legislador. También se genera responsabilidad del Estado legislador cuando, en razón de la promulgación de una ley, el administrado que tenía derechos adquiridos o derechos subjetivos al amparo de la ley anterior ve suprimidos sus derechos y posteriormente esta ley es declarada inconstitucional. Por último, en materia de responsabilidad del Estado legislador, se tienen que regular las omisiones legislativas cuando una ley o tratado le impone a la Asamblea Legislativa el deber de regular una ley y no lo hace. Un tema muy apasionante y que tiene llena la jurisdicción contenciosa es la responsabilidad del Estado por las instituciones sanitarias. Y es que la responsabilidad particular de las instituciones que prestan servicios de salud tiene alrededor de sí un alto y complejo tratamiento. El sector de la asistencia sanitaria es, por su propia naturaleza, uno de los más estrechamente vinculados a riesgos y daños. Ante la falta de regulación de este tema en específico, los jueces se han tenido que abocar a hacer construcciones de supuestos de responsabilidad a la luz de un funcionamiento anormal, supliendo, en estos casos, su falta de conocimiento con los peritos que a veces las partes hacen llegar. Criterios como lex arti, error o falta de diagnóstico, iatrogenia, malpraxis, consentimiento informado, protocolos de actuación, obligación de medios y no de resultados, contagios por transfusiones,
no realización de estudios radiológicos, secuelas productos de tratamiento, son algunos de los tratamientos, son algunos de los criterios que los jueces enfrentan cada día y cuyo tratamiento a veces es sumamente difícil para resolver los casos concretos que son sometidos a su conocimiento. Otro aspecto importante que hay que dirimir en materia de responsabilidad por prestaciones sanitarias es el plazo de prescripción. Un aspecto importante cuando se trata de enfermedades que tienen un plazo de ventana para manifestarse, como el SIDA o la hepatitis C. ¿Cuándo empieza a correr el plazo prescriptivo? Es a partir del momento que se produce el contagio, del cual no se puede tener certeza por el periodo de ventana, cuando se diagnostica la enfermedad, aunque existen algunos casos en donde la manifestación del efecto lesivo dura mucho tiempo. Además, la evolución particular de las enfermedades varía en cada persona. Por lo tanto, nuestros tribunales, ante situaciones como las apuntadas, han decantado por un criterio de efecto continuado, con un plazo de prescripción abierta, al menos mientras vive el paciente. Otro aspecto relevante es la situación de desventaja que tiene la víctima, que no puede muchas veces pagar a un perito ni aportar el expediente administrativo, en cuyo caso los tribunales le han imputado la responsabilidad de hacer llegar las historias clínicas a la Caja Costarricense del Seguro Social. Sin embargo, las personas de pronto se ven enfrentadas contra una batería de profesionales médicos que la Caja puede llevar, que viene a justificar el actuar, la aplicación de los protocolos ante un paciente o ante una víctima que no puede aportar prueba. Mucha de esta disparidad se ha logrado equilibrar con los exámenes de medicatura forense. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, muchos abogados olvidan que es un recurso técnico necesario para poder sustentar su demanda de responsabilidad. Si no se cuenta con un peritaje que efectivamente determine que existe una responsabilidad médica, difícilmente el tribunal podrá acoger una demanda de este tipo. Bien, desde el punto de vista procesal, ¿qué tenemos y hacia dónde vamos? Bueno, la mayoría de los procesos que veíamos hace 8 o 9 años, a los procesos que vemos ahora, se diferencian abiertamente por la alta tecnicidad. Asuntos complejos que requieren conocimientos técnicos ante un juez que carece de conocimientos en medicina, genética, ingeniería, biología, matemática, veterinaria y todas las amplias ramas del saber, han hecho que acudamos a prueba pericial, sea cuando la parte no lo pide o de oficio. Pero ¿cuál es el problema real al cual nos enfrentamos los jueces? Que contamos con una lista de peritos que no siempre tienen la especialidad que se requiere, pero que además no están tan altamente calificados como los peritos de parte que ofrecen muchas veces los demandados. Para señalar un ejemplo, quiero señalar las sentencias de responsabilidad por riesgo que dictó el tribunal cuando se dio el boom de las defraudaciones que se daban en las cuentas de los usuarios cuando usaban Internet Banking. Aunque acudimos a la lista de peritos del Poder Judicial, no encontramos ningún experto en informática, en redes de bancos, pero además nos encontramos con el inconveniente de que era tan sensible la información que se tenían en los bancos que no se dejaba accesar a todo el sistema de información que tenían y las plataformas que tenían para implementar el Internet Banking. Aún a ello, el problema que se nos presentó por los aspectos tan novedosos que tuvimos que enfrentar, que era un malware, que era un phishing, que era impresionante la cantidad que era la encriptación,
cómo se podían transmitir virus. Realmente esos asuntos nos pusieron a correr muchísimo porque no contamos con profesionales que efectivamente, como contrapartida al profesional que aportó el banco, nos pudieran ejemplificar si efectivamente no había responsabilidad de los bancos. En el caso particular de la responsabilidad de los bancos, se optó por aplicar la responsabilidad por riesgo que establece la Ley de Protección al Consumidor. Y una vez más se tuvo que hacer una construcción para determinar efectivamente que el banco era responsable por la actividad riesgosa que ofrecía a sus usuarios. En este caso particular también quiero señalar, de las pocas sentencias tal vez que hemos dictado, se dictó una sentencia que no solamente indemnizaba al perjudicado, sino que también se procuró de medida o a medida ejemplarizante y poner a correr a los bancos para que incrementaran los niveles de seguridad. El nivel de seguridad únicamente era la cédula y una clave. A raíz de las demandas que se acogieron, los bancos implementaron otros mecanismos adicionales como el tótem o el teclado digital. Bien, ¿qué pasa como segundo aspecto en materia procesal? Con mucha tristeza queremos señalar, vemos cada vez más demandas que se establecen contra el Estado, demandas que se interponen a la ligera, sin que se haya previamente analizado toda la información específica que rodea el caso particular, sin que se haya hecho el ejercicio de determinar al menos qué tipo de responsabilidad se reclama. Además, no se analiza si efectivamente los daños que se peticionan efectivamente se le pueden imputar en nexo causal a la administración, si existe participación de terceros, si me dio culpa de la víctima. Se olvida la carga probatoria y en muchos casos lo que evidencia es el establecimiento de demandas con el solo fin de obtener un lucro. Recuerdo hace algunos años el caso de una paciente que fue operada, que padecía de obesidad mórbida, que es operada de una peritonitis. En razón de su obesidad, la paciente no podía ser operada sino con una incisión bastante pronunciada en todo su pecho. Esta paciente se va para su casa, abandona el tratamiento, la herida se le abre y tiene que acudir a curaciones. Ante tal situación, los médicos lo que deciden es hacer un cierre por segunda intención. Esto es, las capas internas siempre están cerradas, los que se abren son las capas externas de la sutura y recomiendan curaciones constantes hasta que el organismo por sí solo cierre. Esta paciente establece una demanda por responsabilidad contra la caja porque indica que la herida le supuró, que los intestinos se le salieron cuando iba en el bus y que además le dejaron una gasa adentro. Cuando se empieza a analizar toda la epicrisis y todo el expediente clínico de la paciente, no solo el tribunal observa que la paciente dejó de acudir a las curaciones inicialmente como tenía programado, acude cuando ya se da el proceso infeccioso, razón por la cual se tiene que abrir la primera capa a esperar a que sane por segunda intención. Pero además, cuando se recibe la declaración de la mamá, indica que ella era la que le hacía las curaciones con gasas. En el hospital se determina, nunca le hicieron curaciones con gasas. Pero además de esto, la paciente dice que salían gusanos por su herida. Nuevamente revisamos el expediente y recibimos la declaración del médico. Y efectivamente podemos corroborar que de la herida solo salía un líquido sanguinolento, pero nunca hubo gusanos. Pero además nos cuestionábamos, ¿pero cómo? Si esta señora tenía los intestinos afuera, pudo llegar a la caja para ser atendida. Es que no resultaba lógico. Una persona no puede caminar, no puede andar en el bus en una situación de este tipo.
pero además el cierre de segunda intención, el cierre interno, no lo hubiera permitido. Casos como estos vemos constantemente y realmente lo que observamos los jueces es una falta de preparación, todo este ejercicio que he indicado anteriormente, para determinar efectivamente si una demanda es viable o no. ¿Y por qué quiero hacer mención a esto? Porque desgraciadamente la parte perdidosa es la que tiene que pagar las costas del proceso. Bien, ¿hacia dónde vamos? Inteligencia artificial. Cuando leíamos hace muchos años los libros de Isaac Asimov, la serie Yo Robot o Hacia la Fundación, y leíamos las leyes de la robótica, realmente nos parecía que eso era ciencia ficción. En la actualidad, esto ha dejado de ser ficción y se ha vuelto anticipación. Y ha dejado de ser anticipación para convertirse en una realidad. Existe un robot inteligente que no solo tiene nacionalidad, sino que además es sujeto de derechos. El Parlamento Europeo aprobó una resolución, la P8TA Prop 2017-0051, con recomendaciones a la Unión Europea sobre normas que se tienen que empezar a implementar en materia de robótica. Este Parlamento considera que nos encontramos a la puerta de una nueva era, en donde los robots, androides y otras formas de inteligencia artificial van a desencadenar una revolución industrial. Y no solo eso, sino que van a impactar nuestra vida y mercado de trabajo. El Parlamento Europeo pidió a la Comisión proponer definiciones comunes en el sistema ciberfísico y establecer un sistema de registro global de robots dentro de la Unión Europea y establecer criterios para su clasificación. Los robots inteligentes son aquellos que adquieren autonomía mediante sensores a través del intercambio de datos con el entorno, generan interconectividad y son capaces de analizar dichos datos. Tienen capacidad de autoaprendizaje, de autoadaptar su comportamiento y acciones al entorno. Pero como veíamos, estos robots ya son una realidad. Aunque en nuestro país probablemente dure muchísimos años en contar con robots de este tipo, no podemos dejar de cuestionarnos qué es este robot. Efectivamente, nuestra legislación le dará el estatus de persona, se podrá obligar, podrá generar responsabilidad. En el caso de que cometa un daño, ¿se imputará esa responsabilidad a quién? Realmente son aspectos que no son ilusorios, ya están. Y aunque probablemente duremos muchos años en contar con este tipo de inteligencia artificial, no podemos dejar de cuestionarnos y qué haríamos nosotros con nuestra legislación de responsabilidad si estuviéramos un caso de este tipo. Drones. En la actualidad, los drones no solo son utilizados en funciones de diversión, también son usados en búsquedas, salvamentos, reconocimientos e incluso nos cuestionamos si el Poder Judicial de manera pronta se abocará a la contratación de drones para hacer más efectivos los reconocimientos judiciales, para tomar fotos aéreas, para determinar el diseño o trazado de vías, en expropiaciones. Realmente el uso de los drones es un aspecto que efectivamente se ha implementado ya en nuestra sociedad costarricense. Mi hijo tiene un dron y le encanta estar tomando fotografías. Y cuando lo hace yo me cuestiono, bueno, ¿y qué pasa si efectivamente está transgrediendo el derecho a la intimidad de las personas? ¿Qué pasará cuando el Estado costarricense haga uso de esos drones y efectivamente irrumpa en ese ámbito tan preciado del ser humano?
Vehículos autónomos son un futuro inmediato. Existen vehículos totalmente automatizados, sin necesidad de conductor, que ya operan en algunos países desarrollados. Indudablemente impactarán en forma positiva en nuestra vida privada, porque podrían ser usados por personas que efectivamente tengan alguna discapacidad para que puedan transportarse sin necesidad de tener que conducir. Efectivamente, podrían ser usados también en un futuro en el transporte público y por lo tanto su progresiva generalización indudablemente impactará las leyes y darán lugar a cambios en las normativas, por ejemplo, de seguros, establecer un régimen obligatorio de seguros en materia de responsabilidad, en donde tendríamos que determinar quién es el responsable en el caso de un accidente y además qué tipos de exclusión de responsabilidad operarían, además de cómo se analizaría el nexo causal. Para ir terminando, porque creo que se ha hecho un poquito largo, también nos enfrentamos a casos de responsabilidad del Estado por su labor de vigilancia. Esta fotografía que observan ustedes es uno de los satélites, de los 1.700 satélites que en el momento orbitan el espacio. Y esto que tienen a la derecha es una cámara en Londres que con un experimento que se hizo logró captar a esta persona, que la ven en todos los recuadros, mientras caminaba por la ciudad. Al mejor estilo de George Orwell en su obra distópica 1948, el gran hermano nos está observando. La creciente demanda de seguridad ante la criminalidad y el terrorismo ha hecho que ciudades como Londres sean una de las primeras en contar con el mayor circuito cerrado llamado CCTV, donde cada cámara puede captar a una gran cantidad de ciudadanos. Además de eso, tenemos tecnologías de escaneo de rostros que se emplean cada vez más en materia de seguridad. Nosotros implementamos cámaras de seguridad en nuestras casas y las personas que transitan por ahí o las personas que son captadas por los satélites no tienen ni idea que su imagen está siendo almacenada en una serie de registros. Evidentemente, tendremos que regular este tipo de materias en un futuro muy próximo y determinar qué tipo de responsabilidad cabrían al Estado. Huellas de ADN, esto hace muchísimos años era impensable. Sir Alex Jeffrey desarrolló el concepto de perfil de ADN, que sirve no solo para la identificación de las personas, sino que también se ha utilizado en apoyo en la materia criminalística para discriminar si efectivamente la persona que figura como imputado es el responsable, a través de análisis de vello, de saliva, de sudor, de sangre. Genoma humano, uno de los logros más extraordinarios es el descubrimiento del genoma humano, porque el genoma humano permite representar todo el contenido hereditario en el ADN que tiene un humano. Además de los 46 cromosomas que tenemos los humanos, se puede analizar en el ADN mitocondrial y nos permite determinar qué tipo de genes van a ser los que van a determinar el color de los ojos, el tipo de cabello, el grupo sanguíneo, el sexo de la persona y hasta incluso las patologías que se pueden llegar a padecer. Un mapeo del genoma humano nos podría informar si una enfermedad tiene un origen en un gen, si se puede desarrollar o evidentemente si se puede con el tiempo contrarrestar. Las terapias genéticas también es otro adelanto que eventualmente podría generar responsabilidad del Estado cuando se trate de transferir material genético exógeno para corregir deficiencias de genes defectuosos. Probablemente si estuviéramos en esa situación estaríamos muy contentos de contar con terapias genéticas, sin embargo ello podría dar lugar a una selección natural
odiada por la mayoría de las personas que no encajan dentro de ese perfecto estándar. Células madres también es un aspecto que requiere regulación. Recientemente, bueno, hace algunos añitos, 2 compañeros nuestros tuvieron niños. Y algo que era impensable hace algunos años, cuando yo tuve mis hijos, resulta que ellos ya lo pueden hacer realidad. En Costa Rica existen bancos de cordón umbilical que permitirá en un futuro, que se mantienen en criogénesis y que permitirá en un futuro, ante el caso de que un órgano de esa persona esté lesionada, la posibilidad de regenerarlo a partir de estas células iniciales madres que abundan en la placenta y en el cordón umbilical. ¿Qué tipo de responsabilidad se podría derivar de la caja cuando una persona acuda con este banco de células madre y pida que se le aplique un tratamiento? Políticas de trasplantes sería otro aspecto importantísimo a desarrollar, sobre todo porque en el caso de las células madres, a diferencia de los anteriores tratamientos, las lesiones no están insertas en las células madres, por lo tanto, efectivamente, podrían dar lugar a trasplantes sin necesidad de que tuviéramos que acudir a una tercera persona a efectos de poder salvar la vida. En la actualidad también se potencia el sistema inmune para la destrucción de tumores. Se dan tratamientos experimentales para estimular el sistema inmunológico y hacer que las células buenas del organismo combatan esas células tumorales por medio de una simple vacuna. En este caso quiero hacer referencia al caso del geoblasma multiforme, que es un tumor muy agresivo a nivel cerebral que podría ampliar la sobrevida de un paciente de 3 a 5 días. Si alguno de nosotros estuviera en esa situación o tuviéramos hijos o algún familiar, pues evidentemente querríamos que estas personas pudieran durar un poquito más y con una mayor calidad de vida. Nanotecnología, chips que se insertan dentro de la piel de los seres humanos para hacer un mapeo de toda la información necesaria en casos de accidentes son una realidad. Chips que se ponen a las mascotas para poder localizarlas o rastrear sus migraciones o los especímenes en peligro de extinción. Bypass que permiten a una persona que tiene una lesión medular, que está parapléjica, volver a caminar, porque se insertan chips en su cabeza, se establecen electrodos en sus piernas y esa persona que tiene una lesión medular que antes era determinante puede volver a caminar. Granjas farmacéuticas, alimentos transgénicos adulterados que consumimos muchas veces sin darnos cuenta en nuestra mesa, son aspectos que evidentemente van a generar una responsabilidad importante del Estado. Algunos de ellos ya son una realidad y por lo tanto vuelvo al interrogante de mi exposición. Con los artículos que tenemos en la Ley General de la Administración Pública, podremos hacerle frente a todo este amplio espectro de la responsabilidad. Ustedes tienen la respuesta. Muchas gracias.